En el siguiente video les hablaremos de la interpretación del Likelihood Radio de la ecografía abdominal en el diagnóstico de apendicitis. El Likelihood Radio se considera el cociente de probabilidad, es decir, es la razón entre la probabilidad de tener determinado resultado del test en la población con la condición versus tener el mismo resultado en la población sin la condición, es decir, la relación existente entre la especificidad y la sensibilidad de un signo clínico, un laboratorio o una prueba diagnóstica. En este caso utilizaremos una prueba diagnóstica como lo es la ecografía abdominal en una patología como la apendicitis. El Likelihood Radio también nos indica la magnitud y el sentido del cambio de la probabilidad pre- a post-test según el test diagnóstico. Este tema lo expondremos mediante 3 casos clínicos, manejando diferentes probabilidades pre-test según las manifestaciones clínicas de los pacientes. En el caso clínico número 1 tenemos una probabilidad baja. El nombre de la paciente es Andrea Pijado, de 24 años de edad, de ocupación estudiante procedente de Santander de Quilichao. El motivo de la consulta es me duele la barriga. Su enfermedad actual es una paciente con un cuadro clínico de 2 semanas de evolución consistente en dolor en epigastrio después de comer carne asada, con irradiación al hombro derecho asociado a distensión abdominal postprandial. Posteriormente el dolor se generalizó a todo el abdomen, niega vómito, niega diarrea, niega fiebre. Como antecedentes patológicos ninguno, quirúrgicos herniorrapia umbilical, alérgicos tramadol, farmacológicos niega, ginecológicos partos 1, gravidad 1, partos 1, vivos 1, con fecha de última menstruación el 20 de septiembre del 2018. Sus ciclos son regulares cada 21 días y planifica con anticonceptivos orales. Al examen físico se encuentra paciente orientada en las 3 esferas, luceálgica, sin signos de dificultad respiratoria, hemodinámicamente estable con los siguientes signos vitales: temperatura de 38.1, frecuencia cardíaca de 80, tensión arterial 100/76 y frecuencia respiratoria de 16. El abdomen se encuentra doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal. Como conducta se decide solicitar un hemograma que muestra una hemoglobina de 10.4, un hematocrito de 37, leucocitos de 12.000, neutrófilos de 45% y linfocitos de 10%, un uroanálisis no patológico y una beta-HCG negativa. En el barrido ecográfico con transductor convex en corte longitudinal y transversal sugestivo de proceso inflamatorio apendicular. En el nomograma de Fagan podemos observar que se puede hallar la probabilidad post-test mediante vectores utilizando la probabilidad pre-test y la razón de probabilidad. La probabilidad pre-test sería de un 5% ya que es una probabilidad baja y la razón de probabilidad sería el Likelihood Radio positivo y el Likelihood Radio negativo, que se hallan poniéndole a la prueba una sensibilidad y una especificidad. La sensibilidad que utilizamos fue de 87% y la especificidad de 96% para la ecografía en el diagnóstico de apendicitis. Teniendo en cuenta este cuadro clínico y la interpretación, si la ecografía sale positiva, hay un 53% de probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. Si la ecografía sale negativa, hay un 1% de probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. En el caso clínico número 2 de probabilidad moderada tenemos al paciente Raúl Acosta, de 43 años, como ocupación construcción y como procedencia Jumbo. Su motivo de consulta es me duele mucho el estómago. En la enfermedad actual es un paciente masculino con cuadro clínico de 4 días de evolución antes de ser remitido al Hospital Universitario del Valle. Inició con dolor leve en fosa ilíaca izquierda, posteriormente se le localizó en hipocondrio izquierdo sin otra sintomatología. Se automedicó con analgésicos con mejoría parcial del dolor. 2 días después el dolor se localizó en abdomen inferior y consulta a primer nivel de atención donde lo tratan con líquidos parenterales y antiespasmódicos endovenosos para manejo de litiasis renal. Mejora el dolor y es enviado a casa. Como antecedentes patológicos de litiasis renal, quirúrgicos herniorrapia inguinal hace 8 años, alérgicos niega, farmacológicos acetaminofén, hospitalizaciones hace 3 años por urolitiasis. Al examen físico es un paciente quien ingresa por sus propios medios con dificultad en la marcha, facies álgicas con los siguientes signos vitales: frecuencia cardíaca de 122, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 38.3, tensión arterial de 143/87. Al abdomen, dolor marcado a la palpación en fosa ilíaca derecha y signos de irritación peritoneal.
En los paraclínicos se observa un cuadro hemático con leucocitosis de 19.000 y neutrófilos de 83%. Una ecografía de abdomen se observa hiperecogenicidad y colección flemosa periapendicular. Conducta. Valoración por cirugía general, el cual considera pasar a cirugía de urgencia por sospecha de plastón apendicular. Hallazgos intraoperatorios. Plastrón apendicular abscedado, apéndice necrosada. Se realiza drenaje de absceso. En el nomograma de Fagan podemos ver una probabilidad pretest del 50%. Manejando la misma razón de probabilidad del caso anterior, se observa una probabilidad post-test de que si la prueba sale positiva, es más de un 95% de probabilidades de que el paciente tenga apendicitis. Si la ecografía es positiva, hay un 96% de probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. Si la ecografía es negativa, hay un 12% de probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. En el caso clínico número 3, de probabilidad alta, tenemos al paciente Felipe Montealegre, de 29 años de edad. Su motivo de consulta es: me duele el estómago. La enfermedad actual es un paciente con un cuadro clínico de 48 horas de evolución, consistente en dolor abdominal tipo cólico que inicialmente era leve y se tornó intenso en fosa ilíaca derecha, asociado a anorexia, náusea, alcias térmicas no cuantificadas, por lo que se automedica con buscapina y al no ceder el dolor decide asistir al servicio de urgencias. Como antecedentes patológicos niega: quirúrgicos osteosíntesis de ulna izquierda, traumáticos fractura de ulna izquierda, alérgicos al tramador y familiares padres con hipertensión arterial y diabetes mellitus. Al examen físico: signos vitales: tensión arterial 110/72, frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria de 22, temperatura de 39.6 y un peso de 80 kilos. Al examen físico abdominal: presenta dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, defensa abdominal, signo de McBurney positivo, obturador positivo y Blomberg positivo. Paraclínicos: un hemograma con leucocitos de 15.000, neutrófilos de 91%, linfocitos de un 9%, hemoglobina de 3, hematocrito de 39% y plaquetas de 260.000. Un uroanálisis contaminado y una ecografía de abdomen que muestra imagen tubular alargada no compresible con transductor en fosa ilíaca derecha. Se da como diagnóstico apendicitis aguda. Conducta: apendicectomía por laparoscopia. En este nomograma de Fagan podemos observar una probabilidad post-test mayor al 100% si la ecografía sale positiva. Si la ecografía sale positiva, hay un 100% de probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. Si la ecografía sale negativa, hay un 72% de probabilidad de que el paciente tenga apendicitis. Conclusiones. El Likelihood Radio permite comparar fácilmente diferentes estudios de diagnóstico para elegir el más apropiado, tanto para diagnóstico como para conducta. Un paraclínico sirve para aumentar o disminuir la probabilidad que tiene un paciente de cursar con determinada enfermedad. En un caso donde el cuadro clínico sea completamente sugestivo, la prueba diagnóstica sea positiva o negativa, no cambiará la probabilidad y se deberá dar manejo. En un caso donde el cuadro clínico sea moderadamente sugestivo, la prueba diagnóstica, si es positiva, nos aumenta considerablemente la probabilidad de que se trate de la patología, por lo cual se consideraría una ayuda. En un caso donde el cuadro clínico sea poco sugestivo, la prueba diagnóstica, si es positiva, no nos da la probabilidad suficiente de que se trate de la patología.